¿Cómo llega y a qué edad le llega a Jordi ese deseo de emprender? Cuando los demás disfrutan, tú estás trabajando. Eso tienes que tenerlo muy claro. Es cierto que ni siquiera nos enseñaron el significado de conciencia. Tener a las personas más felices trabajando en nuestros restaurantes. Saber cómo lidiar con el dolor porque nos toca y crear una vida plena y una vida donde haya gozo, donde haya felicidad. ¿Cuál es la política que han implementado ustedes en Udon para contribuir a que ese índice de felicidad de los colaboradores se eleve? El dinero. ¿Siempre fuiste próspero? O sea, hay dos maneras de uno mirar el camino de la fortuna económica. Uno es el que nos tocó, por ejemplo, a Joel y a mí, Joel Sardiñas, que Jordi también lo quiere mucho, que es, nacimos en una Cuba desventajosa. Un saludo a nuestro Joel. En una Cuba desventajosa porque no nos enseñaron a aprender a emprender. No nos hablaron de crédito, de dinero, de emprendimiento. Más bien todo el entorno era lucha, escasez, con una promesa de que el gobierno además sería capaz de cumplir con tus expectativas y necesidades. O nacer en una familia donde ya había prosperidad, donde ya papá y mamá eran personas que tenían inteligencia financiera y a lo mejor ya uno tiene un caminito un poquito más avanzado. Yo quiero saber de esos inicios de Jordi, ¿verdad? ¿De dónde nace la visión empresarial que tienes y esa mentalidad tan visionaria de lo que tú, me imagino, no sé si tendrás socios también contigo, ¿verdad? Haciendo esto, han logrado hasta hoy? A ver, de esto sobre todo a quien tengo que estar más agradecido de la vida es a mi madre. O sea, gracias a mi madre yo soy quien soy. O sea, tengo que hacerle un reconocimiento porque realmente ella es la que me parió y la que hace que hoy esté aquí, ¿no? Es una persona increíble con unos valores únicos. O sea, una persona que me ha enseñado todo lo que sé y para mí es lo más importante de la vida es ella en ese sentido, ¿no? O sea, mi madre. O sea, mi madre me tuvo joven, en esa época pues también se tenía más joven, antes me tuvo a los 19 años, tiró para adelante, fue una madre soltera porque bueno, se separó, ¿no? En esa época pues la persona con la que estaba mi padre no era la persona adecuada. Mi padre tocó con una época difícil, ¿no? De cosas que pasaron en España, situaciones que llegaron adversas a su vida y fue una persona que se perdió por el camino, le influenció negativamente, pues bueno, pues cosas que no tendría que haber hecho. Entonces mi madre estuvo siempre ahí, fue la persona responsable, fue una persona que siempre apostó y fue una persona que siempre confió en mí. Entonces mira, justo ahora venía, estaba hablando con ella en el coche, estaba hablando durante una hora, todo el viaje que he venido hasta aquí, hasta tu casa, estaba hablando con ella y la verdad es que ya te digo, si tengo que estar agradecido es de ella. Y fuimos una familia normal, o sea, ni muy rica ni muy pobre, una familia normal y corriente de Barcelona, con las cosas cubiertas, pero no, ni multimillonarios ni nada de esto. Y bueno, con una situación difícil para mi madre, porque mi madre tuvo que tirar hacia adelante con un hijo, pues un hijo que no era fácil, porque yo no era un hijo fácil, con todo el tema del TDAH, claro, y todo esto, con todo el tema de la separación de mis padres, pues mi padre pues desapareció del mapa, entonces ella siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo batallando por su hijo y tirando para adelante por su hijo, ¿no? Entonces yo si a alguien le tengo que estar agradecido en la vida es a ella, porque ya te digo, gracias a ella estoy donde estoy. Qué bien. Entonces, el tema de la abundancia, ¿cómo llega y a qué edad le llega a Jordi ese deseo de emprender, de hacer un camino justamente, de montar ideas que se convierten en negocios y restaurantes? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, yo vengo de familia de restauradores de toda la vida, de Barcelona, del año de 1915. De hecho, pues bueno, una saga, una dinastía de restauradores, ¿no? Yo me independicé de la familia, yo salí de la familia, yo estaba con mi familia trabajando, pero en un momento dado pues llegó la oportunidad de montar este negocio y esto fue porque nuestros padres, o sea, el padre de mi socio y mi padre actual, o sea, el marido de mi madre, que yo le digo que es mi padre, ¿vale? Ramón, que también le estoy súper agradecido por todo lo que ha hecho por mí, pues hablando los dos padres dijeron, oye, ¿qué te parece la idea esta de montar un nudo y tal? Porque uno de los padres, o sea, mi socio, el padre, Marcel, que siempre viaja a Japón, vio la idea esta de los udon, de los fideos y tal, y entonces nos la compartió y bueno, a partir de ahí surgió el empezar con todo esto, ¿no? Pero a mí sí que es verdad que siempre me han dicho que yo soy una persona muy trabajadora, y es verdad. Yo siempre he sido una persona que
como me gusta lo que hago, siempre he trabajado, ¿no? Entonces, los restaurantes son muy sacrificados porque trabajas de lunes a domingo, no tienes horarios, las navidades, los fines de año. O sea, cuando los demás disfrutan, tú estás trabajando. Eso tienes que tenerlo muy claro. Entonces, yo toda la vida he estado en este sector, a mí me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Y tienes que tener mucha vocación de servicio, tiene que ser algo que salga del alma y del corazón, porque si no es mejor que no te dediques a esto y que te dediques a hacer otra cosa. Siempre lo digo en los restaurantes cuando abro uno nuevo y tengo que hablar con todo el equipo, se lo digo, porque para que nadie se engañe, ¿no? Es un sector complejo y requiere que tengas mucha vocación de servicio. Es como el sector de las enfermeras o de los médicos, ¿no? Es lo mismo. O sea, si no tienes vocación, mejor cambia de sector porque no te va a ir bien, ¿no? Claro. Entonces, al final, lo más importante es la felicidad, o sea, que seas feliz. Desde ahí también viene todo el trabajo que hemos hecho para que las personas que están en Udon sean felices. Y nace la Misión Felicidad, que hace 3, 4 años hacia atrás empezamos uno de los proyectos, que fue la Misión Felicidad, que era tener a las personas más felices trabajando en nuestros restaurantes. Entonces, cuando tú consigues que las personas aumenten su nivel de felicidad, están aumentando su nivel de conciencia. Lo que pasa es que, claro, decir felicidad es para todos los públicos, ¿vale? Todo el mundo entiende la felicidad. Claro, y no todo el mundo entiende nivel de conciencia. Exacto, exacto. Si tú dices, oye, vamos a aumentar el nivel de conciencia, según que alguien te mirará y le dirá, uy, ¿qué está diciendo? ¿No? Ya tenemos al místico aquí o al filósofo o lo que sea, ¿no? No, porque además es cierto que ni siquiera nos enseñaron el significado de conciencia, porque nos hablaron de conciencia de una forma muy fracturada, relacionada la conciencia a la ética o al tema de la moral socialmente inducida. Total. Estamos hablando de una observación de un testigo amoroso que se comprende, que se autoconoce, que se autogestiona desde la neutralidad y el amor, y no todo el mundo entiende qué hablamos. Nos enseñan la realidad newtoniana, que es más de ver para tocar, tal. Así es. Entonces, bueno, mucha gente se ha quedado ahí, pero mucha gente se va a transformar hacia Hawkins, porque es la realidad. Y cuando hablas de felicidad tienes toda la razón. Todo el mundo quiere ser más feliz. Yo no he conocido a ningún ser humano que diga, no, yo quiero sufrir más, que haya más dolor en mi vida y más pobreza. Y ser un indigente en todo el sentido de la palabra. Yo no he conocido a nadie que quiera eso. Todos estamos en la misma necesidad de acabar con el sufrimiento innecesario, saber cómo lidiar con el dolor, porque nos toca, y crear una vida plena y una vida donde haya gozo, donde haya felicidad. ¿Cómo lo logras con los colaboradores en Udon? Me interesa mucho esto porque sabes que hace unos cuantos años nosotros empezamos a girar en las corporaciones en América Latina llevando el concepto de felicidad corporativa. Y yo me di cuenta que las personas en sus vidas productivas tienen felicidad cuando sienten que sus resultados importan, que hacen la diferencia en donde están y que sus relaciones donde están, la interacción humana con sus jefes, coordinadores y colegas es saludable, emocionalmente saludable. Entonces dije, qué bonito, porque es verdad, si donde yo estoy tengo resultados y me compensan por esos resultados, que no todo es dinero, también hay salario emocional y todo esto, y además mis relaciones emocionalmente son saludables, pues yo voy a estar feliz haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es la política que han implementado ustedes en Udon para contribuir a que ese índice de felicidad de los colaboradores se eleve? Entonces, mira, esto empezó, de hecho, en el año 2016, cuando le dije a mi socio que había un término que era la sostenibilidad, que era un término que, bueno, pues casaba muy bien con lo que nosotros hacíamos, ¿no? Todo lo que nosotros hacíamos y cómo éramos. Ostras, la palabra sostenibilidad era, ostras, esta palabra nos va muy bien, nos va muy a medida, ¿no? Entonces yo le comenté a mi socio, oye, esto lo tenemos que tirar hacia adelante, o sea, nos tenemos que meter a fondo con el tema de la sostenibilidad, porque claro, era un momento que era como hablar de la conciencia, ¿no? O sea, era un momento que la sostenibilidad era, ostras, quieres decir, pero él confió en mí, o sea, que les tengo que estar también eternamente agradecido por confiar en mí, y nos lanzamos a la sostenibilidad, ¿no? Entonces abrimos 3 áreas, que una era producto, la otra era personas y la otra era planeta, ¿vale? Entonces ahí empezamos a crear un plan que se llamaba ASAP, el acrónimo de ASAP, aquí en Estados Unidos, as soon as possible. Nosotros le llamamos as sustainable as possible, ¿vale? Entonces empezamos pues, con un plan de acciones por departamentos, nos sentamos con todos los equipos, entonces empezamos a crear una estructura, una misión, una visión, unos valores que todos construimos juntos. O sea, no vino nada impuesto desde arriba, sino que fue algo totalmente democrático, totalmente abierto y que se construyó desde cero. Entonces, a partir de ahí, todos esos planes de acción, pues cada año se implementaban. Y todo lo que no era sostenible no entraba en el plan estratégico de Udon, ¿vale? Entonces, eso era la clave. Oye, la pregunta final era,
¿esto es sostenible? Claro. Para las personas, para el producto y para el planeta. Sí, pues entra. No, pues no entra, ¿vale? Entonces, dimos la potestad, el poder a los jefes de departamento, a los equipos, para que implementaran todas esas acciones. Siempre lo hemos hecho de esta manera, siempre hemos escuchado, ¿no? Que tú hablabas de escuchar, es una de las claves, es algo que yo tampoco sabía hacer antes en mi antiguo Jordi, y fui aprendiendo con el tiempo y he ido mejorando. Gracias a eso he podido entrevistarte a ti y a muchas otras personas y he podido ir aprendiendo en la vida, ¿no? Entonces esto empezó con la sostenibilidad y divergió en la felicidad, ¿no? La felicidad es un spin-off de la parte de las personas, ¿vale? Entonces a mí las personas es lo que más me apasionan las personas, me apasiona la vida, me apasiona el amor, me apasionan las historias, escuchar como a ti, o sea, exactamente lo mismo. Entonces ahí empezó todo, ¿no? Entonces le dije a mi socio otra vez, le volví a sentar y le dije, mira, ahora que ya hemos conseguido lo de la sostenibilidad, que a todo el mundo nos reconoce porque somos la cadena más sostenible del mundo, nos han dado muchísimos premios, reconocimientos, todo lo que tú quieras, ¿vale? Incluso damos los certificados Gold y Silver a todos los restaurantes, bueno, es una pasada, ¿vale? Todo, hemos llegado ya a lo más alto con la sostenibilidad. Le digo, bueno, ahora tengo otra preparada, a ver qué te parece esta nueva idea. Y le dije, vamos a ser los mejores en felicidad, vamos a hacer todos los colaboradores, las personas que están en Udon, que sean las más felices del planeta. Wow. ¿Y por qué? Porque yo no era feliz. Yo no era feliz, ¿vale? ¿Y tenías aparentemente todo para ser feliz? Yo no era feliz. Yo no era feliz. Yo confundía placer con felicidad. Ese es el gran tema. Sí. Y ese es el kit de la cuestión, de lo que quería comentarte, que es que la dopamina es una trampa. Así es. Y es placer efímero y adictivo, porque causa adicción la dopamina. En cambio, la serotonina no. La serotonina es felicidad, es amor, son vínculos, la oxitocina también, el abrazo que nos hemos dado cuando has llegado. Eso es oxitocina, eso es felicidad. Pero la dopamina, ojo con la dopamina, es muy peligrosa, es una trampa en la que yo caí durante toda la vida, he caído en esa trampa y en la que me pude desprender de sus garras. Entonces una vez leí una frase que me encantó de un médico de aquí americano que decía: confundir placer con felicidad nos hace muy desgraciados. Así y ese es el gran problema que hay en la humanidad actualmente, con el Netflix, con las pantallitas, con las adicciones, con la pizza, con el etcétera, etcétera, con el azúcar, ¿no? Como nos diría el doctor Nutri-Guillermo, gracias Nutri también. Pues ese es el gran problema. Entonces, eso es lo que hemos de erradicar, ¿no? Y tenemos que hacer pedagogía de estos temas. Entonces, yo que lo he sufrido en primera persona, por mi ADHD, por mis adicciones y por comprender de qué va la película, yo pondría un salto al cielo, una alarma y diría, ojo con la dopamina, porque es muy peligroso y todas las industrias lo saben. Y es la vulnerabilidad del ser humano. Y es lo que las industrias cogen y se aprovechan, porque saben que tienen adictos ahí. Exacto. Entonces es lo que hay que trabajar muy bien. Y eso, pues bueno, cuando yo lo entendí, lo comprendí, pues a los 42 años que lo entendí, cuando toqué fondo, me levanté, fue el resurgir de la ave fénix, me tendré que tatuar algún día, no llevo ningún tatuaje, pero algún día a lo mejor me lo pongo. Entonces empecé a tirar hacia adelante, a construir todos estos temas, ¿no? A construir este legado, ¿no? Porque esto va de legado, va de trascender, ¿no? Sí. Esto nos lo habla también Joel, nuestro amigo Joel, que o sea, un legado cuando lo empiezas a compartir es cuando realmente está completo. Exacto. Y yo estoy en un momento legado ahora de mi vida, ¿no? Entonces, el proyecto de la felicidad es un legado, igual que lo va a ser el podcast, igual que me regaló el universo, la conciencia divina, Dios, quien sea me lo regaló, me utilizó en el buen sentido de instrumento, canalicé esos 28 nombres, 28 temas y se van a convertir en un libro que justo ayer estuve reunido con nuestros amigos de la editorial WAS para publicarlo también. ¡Felicidades! Y estarás tú en ese libro también. ¡Ah, qué bien! O sea que, bueno, pues maravillado gracias, yo. gracias, honrado, gracias, Jordi. Y ese libro servirá para continuar haciendo pedagogía de la fórmula para ser, que es lo más importante, la esencia, el ser. Hay 28 temas, hay 28 expertos y habláis de 28 temáticas en concreto. Contigo estuvimos hablando del no juzgar, también hablamos de muchas otras cosas que te distraje un poco con otras cosas, pero el kit de la cuestión fue era no el no juzgar. juzgar y se habló mucho. Además, acabó la entrevista, ¿te acuerdas? De una manera muy maravillosa, que fue con el final del que se fue al principio. ¿Te acuerdas que se unió todo? Así es, así es. O sea que gracias. No, gracias a ti.